Hola mi gente, este es el Escuadrón 3D, un canal dedicado al 3D usando Blender, Unreal Engine, Character Creator, iClone y otros softwares de diseño en 3D. En el video de hoy les voy a estar mostrando cómo instalar Blender y cómo entender la interfase una vez que lo descargues para que puedas dar tus primeros pasos como diseñador de 3D y puedas animar tus personajes o incluso programarlos para usarlo en softwares de videojuego como Unreal Engine. Para descargar Blender, lo primero que tienes que hacer es ingresar a la página oficial de Blender, que es blender.org. Una vez dentro de la página, te aparece una ventanilla con el botón de Download o Descargar. Cuando le das clic, te lleva a la página de descarga de Blender. Tienes que seleccionar qué tipo de computador usas, si es Windows, Mac, Linux, y al lado te dice qué versión de Blender estás descargando. En este caso es 4.5.1 LTS. Le das a descargar. LTS quiere decir que es la versión estable de Blender. Ya una vez descargado en tu computadora, solo tienes que ir a tu carpeta de descargas y le das doble clic al archivo para instalarlo. Te va a aparecer una ventanilla dándote la bienvenida para la instalación de Blender. Simplemente dale siguiente. Luego te aparece una ventanilla mostrándote dónde se va a instalar Blender en tu computadora. Generalmente todos los programas se instalan aquí, en el disco C, luego Program Files o archivos de programa y luego el nombre del programa que estás instalando. Solo dale siguiente. Te aparece una ventanilla preguntándote si quieres permitir que Blender haga cambios en tu computadora y le das sí. Luego esperas unos segundos a que el programa se instale en tu computadora. Cuando abres Blender por primera vez, esto es lo primero que vas a ver. Es una pantalla que tiene un splash screen hecho por el estudio de Blender y ellos actualizan este dibujo cada 4 meses cuando sacan una actualización nueva de Blender. Le puedes dar clic afuera de esta ventana o le puedes dar donde dice general. Yo siempre le doy clic afuera y esto es lo primero que vas a ver. Vas a ver un cubo, esto es una cámara, esto es un cubo y esto es una luz. En adición a eso tienes 4 ventanillas. La primera, que es la más grande, se llama el 3D Viewport y aquí contienes todos los objetos en tu escena en 3D. Luego en la esquina de la parte de arriba tienes lo que se llama el outliner, que contiene la lista de todos los elementos que tienes en tu escena. Por ejemplo, puedes ver que si le doy clic a la cámara aquí, también se selecciona la cámara en nuestro 3D Viewport y si selecciono el cubo, también se selecciona el cubo en nuestro 3D Viewport. Luego tienes el Properties y aquí están todas las propiedades que pueden modificar nuestros objetos y nuestros archivos. Por ejemplo, puedes ver que si yo selecciono el cubo, acá donde está este cubo amarillo, este cuadrado amarillo, aquí están todas las propiedades de nuestro cubo y todas estas propiedades se pueden editar y cambiar para poder animar. También tienes nuestra tabla de modificadores, que son modificadores que puedes añadir cuando estás construyendo cosas y materiales, entre muchas otras cosas. Esto requiere un tutorial solo para esta ventanilla. Y en la parte de abajo tienes el timeline que se usa para las animaciones. Pero en este video solo nos vamos a enfocar en el 3D Viewport, en la pantalla que tenemos en el frente. Entonces, para navegar en Blender, tú puedes presionar el botón del medio del mouse, que se llama Scroll Mouse, y si mueves el mouse puedes ver que giras en tu pantalla. También puedes mover esa ruedita del medio hacia adelante o hacia atrás para hacer zoom y acercarte o alejarte a los objetos. Y si presionas Shift y la ruedita del medio, te mueves. Si usas una Wacom Tablet, ¿verdad? El lápiz de la Wacom Tablet no tiene la ruedita del medio del mouse. Entonces yo te recomiendo que le hagas estos ajustes a tu navegación que te van a permitir navegar mucho más cómodo. Para eso tienes que ir en la parte de arriba de tu pantalla donde dice Edit, le das clic allí y buscas en la parte de abajo donde dice Preferences, le das clic allí y vas a ir donde dice Input
Y acá ves en la sección que dice mouse, tienes un botón que dice Emulate 3-button mouse. Puedes activar eso. Y luego donde dice Navigation, ¿verdad? En la tabla de navegación, eh, hay una ventanita que dice Zoom y tienes Inverse Zoom Mouse. Dale clic donde dice eh, Mouse. Y esto es si quieres invertir cómo acercarte a los objetos. Y esto lo puedes cerrar. Y lo que esto hace es que puedes presionar Alt y el clic izquierdo del mouse y mueves el mouse y ahora con eso puedes girar en vez de presionar el botón del medio del mouse. Aunque puedes seguir presionando el botón del medio del mouse, eso no te cambia los settings. Pero si tienes la Wacom y usas el lápiz, entonces presionas Control, Alt y presionas con el lápiz la pantalla y te mueves y puedes ver que hace zoom. Si presionas Alt y el lápiz, ves que te giras en la pantalla o puedes presionar clic también con el mouse. Y finalmente Shift, Alt y el mouse y, presionando clic izquierdo y con esto te puedes mover en la pantalla. Adicional a eso, en la esquina arriba del lado derecho de nuestro 3D Viewport vas a ver este círculo que tiene los ejes de nuestro 3D Viewport y puedes ver que si yo voy girando en la pantalla, ese círculo también va girando porque te va mostrando el ángulo en el que estás en tu pantalla. Y esos ejes van de la menos Z a la Z en vertical, tienes menos Y a la Y y luego tienes menos X a la X. También puedes presionar ese círculo para moverte. Si presionas ese círculo es que puedes girar. Y si presionas, digamos, el eje X, te lleva directamente a la vista frontal de ese eje X. Un atajo para eso es presionar la tecla 1 en tu teclado y ves que vas a la vista frontal. Puedes presionar control 1 y hace lo opuesto, te lleva a la vista de atrás. También puedes presionar 3 y te lleva a la vista de un lado. Y si presionas control 3, te lleva a la vista del lado opuesto. Y si presionas 7, te muestra la vista desde arriba. Si presionas control 7, te muestra la vista desde abajo. Cada una de estas ventanillas en Blender se les llama espacios de trabajo. Ya saben que este se llama el 3D Viewport, el Outliner, tienes el Properties y el Timeline en la parte de abajo. Pero tú puedes cambiar todo esto a tu conveniencia. Puedes incrementarle el tamaño a cada pantalla o disminuirlo. Por ejemplo, si vas en cualquier esquina donde tengas la división de una pantalla con la otra, por ejemplo, en este caso tenemos el 3D Viewport y aquí vemos la división con el Outliner. Ves que tenemos esta flechita de lado a lado. Esto nos sirve para incrementar el tamaño de uno o del otro. También lo puedes hacer verticalmente. Y puedes incluso añadir nuevas ventanillas. Por ejemplo, yo puedo darle clic derecho y aquí tienes un menú que te pregunta si quieres hacer un vertical split o un horizontal split. Eso es para dividirlo verticalmente o horizontalmente. En este caso voy a seleccionar vertical y puedes mover el mouse y si le das clic confirmas la ejecución. Entonces ahora tenemos dos pantallas. Pero como ya dije, cada una de estas pantallas también se puede, o cada uno de estos espacios de trabajo se puede ajustar a tu conveniencia. Por ejemplo, si ves la esquina de arriba, en el lado izquierdo de cada pantalla, ves que tienes un icono. En el 3D Viewport tenemos este, que nos marca que tenemos el 3D Viewport. Y en esta pantalla también estamos en el 3D Viewport. Y si le doy clic, ves que aquí nos marca que estamos en el 3D Viewport. En este caso, si le damos aquí a este icono que se ve un poco diferente, pero está en la misma ubicación, ves que nos muestra el Outliner. Y en la parte de acá nos muestra el Properties. Acá nos muestra el Timeline. Entonces tú puedes cambiar todas estas áreas de trabajo como prefieras. Por ejemplo, yo puedo seleccionar el 3D Viewport en el lado izquierdo de nuestra pantalla y si yo quiero puedo que este sea otro outliner. Entonces ahora ves que tenemos dos outliners, son exactamente los mismos, pero tenemos dos pantallas que nos muestran el outliner. Y si yo quiero puedo construir incluso un tercer outliner. Entonces aquí ves que tenemos esta lista y son exactamente las mismas. Ves que si yo selecciono la cámara en este lado de la pantalla, también se selecciona en esta pantalla y también se selecciona en esta pantalla. Para eso vamos a volver al 3D Viewport en esta esquina y vamos a volver al 3D Viewport en esta esquina y volvemos a
nuestra pantalla original. Para unir las pantallas, puedes ir nuevamente a donde está cualquier ubicación, cualquier división, y presionar el clic derecho y te muestra el menú una vez más. En este caso vamos a unir estas dos pantallas. Le das clic derecho y aquí te dice Join. Estos dos de acá son para unir las pantallas. En este momento no tenemos una división que vaya de arriba a abajo, horizontalmente, entonces no nos muestra la opción de unir las pantallas de arriba a abajo o de abajo a arriba, sino nos muestra de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Y volvemos a la pantalla original. Estando en el 3D Viewport, si ves la esquina de la parte izquierda, en la parte de arriba de la pantalla, hay una flechita que está un poco escondida. Si tú le das clic a esa flecha o presionas la T en tu teclado para los atajos, ves que aparece un menú en el lado izquierdo de la pantalla. Esos son los tools, las herramientas que vas a utilizar para editar tus objetos en tu 3D Viewport. Entonces, podemos empezar con la primera, que es la selección. Para seleccionar, si dejas presionado el clic acá, ves que te aparecen unas selecciones, varios tipos de selección diferentes. Podemos empezar con la primera, el Select Box. Y el Select Box, si presionas el clic y lo dejas pulsado y arrastras el mouse, todo lo que quede dentro de ese marco queda seleccionado. De igual manera, tú puedes presionar control y clic para deseleccionar objetos. Lo que queda dentro de ese marco queda deseleccionado. También puedes presionar la tecla A en tu teclado y esto va a seleccionar todo lo que tienes en tu 3D Viewport. Luego vamos a la segunda selección, que es el Select Circle. El atajo para esta es la C. Y si presionas la C, pasas por el punto de origen de todos tus objetos y esto va a seleccionar, va a ser la selección. También puedes mover el scroll mouse, la ruedita al medio del mouse, para incrementar el tamaño de la selección o disminuirlo. Y si presionas Alt clic pasando por el punto de origen de los objetos, lo deseleccionas. Nota importante, el punto de origen de cada objeto es este punto de color naranja que tú ves en el centro de los objetos. En el caso del cubo, ves que ese punto de color naranja está en el centro, pero si yo selecciono la cámara, ese punto de origen está en esta esquina. Y si yo selecciono la luz, el punto de origen en la luz está en todo el centro. Después del Select Circle tenemos el Select Lasso. Y esto es muy fácil, solo tienes que dejar el clic presionado y vas a dibujar una silueta y todo lo que quede dentro de esa silueta va a ser seleccionado. También puedes presionar control, clic para deseleccionar. Y pasamos a la siguiente opción, que se llama el cursor. El cursor es este círculo que vemos en todo el centro de nuestro 3D Viewport. Y el cursor es bastante importante porque yo ya mencioné el punto de origen de cada figura, pero por ejemplo en este momento donde está el cursor es donde se van a crear cada figura que nosotros creamos en nuestro 3D Viewport. Les voy a poner un ejemplo. Si yo selecciono Shift A y creo un cilindro, ¿verdad? Ese cilindro se crea donde está nuestro cursor. En este momento está en todo el centro de nuestro 3D Viewport. Pero si yo selecciono el cursor y lo muevo aquí, ahora si yo presiono Shift A y decido crear un cono, esta vez, ese cono se va a crear donde está nuestro cursor. Y yo le puedo dar clic aquí y ahora si yo presiono Shift A y selecciono esta vez un cilindro, puedes ver que nuestro cilindro se genera donde está el cursor. En adición a eso, el cursor te sirve para cambiar el punto de origen de tus objetos. Por ejemplo, yo puedo seleccionar el cubo y tú ves que el punto de origen del cubo está en todo el centro del cubo. Esto quiere decir que si yo roto el cubo
la rotación se genera en relación a ese punto de origen. Está rotando desde el centro del cubo. Pero ¿qué pasa si yo selecciono mi cubo y muevo mi cursor a esta esquina? Yo puedo darle clic derecho al cubo y decirle que mueva el punto de origen del cubo a donde está mi cursor. Y entonces ahora, si yo roto el cubo, ves que rota en relación a donde está ese nuevo punto de origen. Luego tenemos Move. El atajo para Move es G. Puedes presionar G y ves que puedes mover tu cubo libremente en tu 3D Viewport. Pero si presionas la Z, solo se mueve en el eje de la Z. Si presionas X, solo se mueve en el eje X. Y si presionas Y, solo se mueve en el eje Y. Luego tenemos Rotate. El atajo es la R. Si presionas la R, puedes rotar tu cubo libremente. Pero si presionas la Z, lo puedes mover solo en el eje Z. X solo para moverlo en el eje X y Y solo para moverlo en el eje Y. También tenemos Scale para cambiar el tamaño de nuestros objetos. El atajo es la S. Si presiono la S, puedo incrementar o disminuir el tamaño de nuestros objetos. Y si presionas la S con la Z, solo incrementas el tamaño en los ejes de la Z. X solo en la X y Y solo para la Y. Luego de esto tenemos Transform, que viene siendo una combinación de los tres primeros, de Move, Rotate y Scale. Cada una de estas líneas se les conoce como gizmo. Entonces puedes ver, estos son los circulares, son para la rotación, como los ves acá. Los que tienen las flechitas son para moverlos, como los ves acá. Y los que son cuadrados son para incrementar o disminuir el tamaño. Entonces aquí puedes usar cada uno de ellos. Puedes incrementar el tamaño, puedes rotarlo, puedes moverlo. Yo honestamente nunca uso el transform, siempre uso individualmente los tres primeros con sus atajos, presionando la R o la S o la G. Pero si quieren aprender a usarlo y les funciona a ustedes, pues está muy bien. Luego tenemos Annotate. Annotate funciona muy fácil, solo tienes que presionar el clic y con esto dibujas cualquier trazo que quieras hacer. Yo casi nunca lo uso, a no ser que quiera dibujar algún estudio que esté haciendo eh, o si necesito anotar alguna referencia. Para esas son las únicas razones que lo use. Puedes presionar control y clic para borrar. Y si dejas presionado el control clic y mueves el botón del medio del mouse, puedes incrementar o disminuir el tamaño de esa selección. Luego tienes Measure. Yo nunca lo uso, si les soy honesto. Y se explica bastante solo sirve para medir. Pero bueno, yo nunca lo uso. Y luego tenemos estos de aquí que yo no conozco a nadie que lo use. Seguramente hay alguien que lo use. No sé cómo se llaman, no tienen nombre. Pero solo tienes que presionar el clic para dibujar la base de tu figura. Luego lo sueltas y terminas de dibujar el resto de la dimensión de tu figura y presionas clic para confirmar la ejecución. Lo puedes volver a hacer acá. Y no solo sirve para dibujar cubos, tienes varias opciones acá, como el cono, un cilindro. Por ejemplo, puedes hacer esto y tienes un cilindro. En nuestro 3D Viewport, de igual manera, así como tienes el Tools Panel presionando la T de este lado, también tienes el End Panel o Sidebar, que está de este lado de la pantalla. También lo puedes ver, tiene una flechita casi escondida, le puedes dar clic ahí o presionar la N
y va a aparecer tu menú. El side panel, el end panel, te sirve para... eh, aquí puedes poner todos los add-ons que vas instalando en Blender. También tienes información sobre tus objetos, como por ejemplo en el item puedes mover la locación de tu objeto si mueves estos valores. O puedes definir que este cubo tenga una rotación de 45 grados en el eje Y, y si escribes 45 y presionas Enter, ves que el cubo se rota en el eje Y. Em, en adición a esto, también puedes animar estos valores. Esto ya lo vamos a ver más adelante y es un tema más completo. Ustedes van a tener el Tools. En el Tools también contienes información acerca de la herramienta que estés usando. Por ejemplo, si vas al Sculpt Mode, vas a ver que si seleccionas un pincel de escultura, acá vas a tener opciones diferentes, pero eso también lo vamos a ver mucho más adelante. Y el View, que contiene opciones también para editar de la cámara. Pero por ahora no nos vamos a enfocar mucho en esto. De este lado del encabezado, ves que justo al lado de la esquina donde tenemos el icono de nuestro 3D Viewport, hay una ventanilla que dice Object Mode, y si le das clic allí, ves que tienes 5 opciones en la parte de abajo. Esas son modos de edición diferentes. Por ejemplo, si seleccionas el cubo y presionas el tab en tu teclado, ves que vas al Edit Mode, que viene siendo la segunda opción de este menú. Para entender el Edit Mode, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que todas las figuras en 3D que creamos en Blender están conformadas por vértices. Los vértices son estos puntos que tenemos acá, y la unión de dos vértices van a formar lo que es una arista, que viene siendo estas líneas que están aquí, y se le conocen como edge. Y luego tienes las caras, que viene siendo la unión de tres vértices. Por ejemplo, si yo selecciono tres vértices y los uno, ya aquí formamos una cara. Para seleccionar los vértices, en la esquina de arriba, justo al lado de Edit Mode, tenemos estas tres ventanillas. La primera es para la selección de vértices, la segunda es para la selección de edges, y la tercera es para la selección de caras. Entonces, ya con esto, sabiendo esto, si presionamos Tab y vamos al Object Mode, vamos a ver el panel de herramientas, que ya lo conocemos, ¿verdad? Presionando la T. Pero si presionamos Tab y entramos al Edit Mode, ves cómo ese panel de herramientas ahora se expande y esta vez tenemos más. Vamos a ir por lo que hace cada una de estas herramientas. La primera es el Select Box y funciona exactamente igual. Tú puedes seleccionar presionando clic, o puedes arrastrar el mouse, lo que quede en ese marco. Recuerda que también tienes el Circle Select y el lazo, que funcionan exactamente igual. Tenemos el cursor, que también funciona igual. Tenemos Move para mover. Recuerden, el atajo es la G. Puedes seleccionar un vértice y moverlo. También puedes seleccionar un Edge o una arista y moverlo. Y finalmente puedes seleccionar una cara. También puedes hacer lo mismo con Rotate, presionando la R. Puedes rotar, y si presionas X, Y o Z, eso se va a bloquear en esos ejes. De igual manera sucede con Scale, para incrementar el tamaño. Y siempre puedes seleccionar un vértice, un edge o una cara. Tenemos el Annotate, que funciona exactamente igual. No hay nada nuevo que añadir allí. Measure y este, que no sabemos el nombre, son exactamente iguales. Luego tenemos, aquí es donde empiezan las herramientas nuevas. Tenemos, por ejemplo, Extrude. Podemos presionar la E para Extrude, y esto va a extraer una cara de nuestra malla.
En este momento, si yo hago una extracción presionando la E, ves que está bloqueado en el eje de la Z, pero si yo presiono la Z, ahora lo puedo mover libremente. Y también puedes usarlo para extraer una arista o puedes usarlo para extraer un vértice y de igual manera los puedes bloquear en el eje eh, X, Y o Z. Luego tenemos Inset Faces. Para este puedes presionar la I y vas a ver cómo esto genera cuatro caras nuevas que van hacia adentro de nuestra cara principal. Y si presionamos clic, confirmamos la ejecución, del lado izquierdo tienes este menú que te permite hacer ediciones luego de haber confirmado dónde quieres el inset. Por ejemplo, yo puedo seleccionar dos caras y si presiono la I para generar un inset, puedo presionar donde dice individual, por ejemplo, y ahora ves cómo eh, las caras se generan individualmente en vez de una sola. Luego tenemos Bevel y Bevel es bastante útil cuando estás trabajando con creando objetos industriales. Por ejemplo, puedes presionar control B en tu teclado y vas a ver cómo esto te va a generar esta inclinación, ¿verdad? Que los objetos industriales no tienen esta inclinación de 90 grados. Entonces, utilizando el bevel, le da un poco más de realismo a esos objetos. Y si mueves el botón del medio del mouse, puedes ver cómo puedes incrementar los cortes y darle un poco más de curvatura. Y si presionas la C en tu teclado mientras estás haciendo un bevel, ves como en la punta de arriba se genera ese pequeño error, ¿verdad? Cuando presionas la C, eso no te permite pasarte de el valor que donde se juntan todas estas esquinas y bueno, te va a resultar súper útil la gran mayoría de las veces. Luego tenemos el Loop Cut. Si presionas Control R y ves cómo esto te genera cortes paralelos en tu malla. Y si mueves el botón del medio del mouse, puedes incrementar el número de cortes. Luego presionas clic y ahora si mueves tu mouse, esto te permite definir en qué lugar de la malla quieres ejercer esos cortes. Em, Solo ten en cuenta que cuando usas el Loop Cut, los cortes se producen en base a la secuencia de caras. Por ejemplo, acá si vemos este cuadrado, el borde de este cuadrado eh, sigue y llega hasta el borde de este cuadrado y el borde de este cuadrado continúa hasta que llega al de este y así sucesivamente. Pero ¿qué pasa si yo le hago un corte a, a nuestro cubo y ahora presiono control R? Ves que ese corte solo llega hasta aquí y la razón por la que eso sucede es porque una vez que llega acá, ahora tienes dos caras en tu malla, tienes esta y luego tienes estas dos, pero ya la orientación de estas dos ha cambiado un poco y el programa no sabe si tiene que seguir esta orientación o si tiene que seguir esta orientación. Entonces, eso es algo que tienes que tener en cuenta cada vez que trabajes con el loop cut. Luego vamos a donde dice Poly Build. Yo muy poco utilizo esta herramienta, si les soy sincero, porque tengo add-ons que me ayudan a hacer el trabajo un poco más rápido y en este momento no les estoy mostrando esos add-ons, los tengo desactivados. Em,
Pero esto funciona si vas al edge de una cara y mantienes pulsado control. Puedes ver cómo esto te va a generar una nueva cara. Y si yo presiono clic, se forma de esta manera. Y luego si tienes dos triángulos juntos, vas a ver cómo te genera un quad. Así se llama cuando tiene cuatro edges. Y eso es porque en la esquina de aquí arriba yo lo tengo como Create Quads. Si lo desactivas, puedes ver cómo en vez de crearte quads, te va generando triángulos. Pero si selecciono quads, puedes ver cómo ahora, en teoría, me debería generar quads. Sí, aquí ves que tengo un quad. Acá tengo otro. Y si presionas Shift, puedes borrar esas caras. Luego tienes el Spin. Spin es bastante útil. Por ejemplo, en la parte de arriba ves que dice Steps y tiene el número 12. Tú puedes mover esto. Estos son el número de pasos. Ya lo voy a explicar en un segundo. Y luego tienes aquí la X, la Y y la Z. Aquí vemos este gizmo que cambia dependiendo de qué eje escogemos. Y por ejemplo, si yo selecciono esta cara, ¿verdad? Y estamos en el spin, puedes ver que tenemos este gizmo eh, que tiene estos dos símbolos de más. Y si yo muevo ese gizmo, ves como ahora se están generando estas caras en forma de curva. Y acá en la esquina del lado izquierdo, abajo, tenemos exactamente lo mismo que teníamos arriba, ¿no? El número de steps. Una vez que mueves este gizmo en la parte de arriba, aunque cambies esto, no te va a generar ningún cambio, pero si lo haces acá abajo, puedes ver cómo esto sí te va a ayudar a cambiar, cosa que acá ves que no pasa nada. Esto es solo como cuando quieres iniciar, pero aquí sí te va a ayudar a generar algún tipo de cambio. Y luego, si mueves estos gizmos que están acá, que se ven bastante pequeños, puedes ver cómo te genera esa curva. Y esto es bastante útil si quieres hacer algún tipo de arco o qué sé yo, algún gancho también puede ser. Luego tenemos Smooth. Para este voy a generar un par de subdivisiones en nuestra malla y voy a escoger algunos vértices aleatoriamente. Y si yo tiro de este gizmo, puedes ver que esto suaviza la malla. Por ejemplo, remueve esos ángulos de 90 grados y le da un poco más de curvatura a la malla y distribuye un poco esos vértices de manera equilibrada. Si lo, si lo haces tirando hacia adentro, eh, te genera es como no sé cómo describirían esto, una reacción opuesta a esos ángulos, son como más agudos. Luego también puedes dejar el clic pulsado y ves que tienes otra opción que dice Randomize. Y esto es bastante similar, solo que le da un poco de desorganización a esos vértices. Ves que se mueven un poco a todas las direcciones. Luego tienes Edge Slide. Y con esto, para esto tienes que escoger un eje, una arista, perdón. Y si tiras de ese gizmo, ves cómo puedes mover la arista. La arista se mueve paralelamente acercándose a la próxima arista
más cercana que tiene. Pero un atajo para esto es la G. Si presionas la G para mover y presionas la G una vez más, ves que ejerces el mismo efecto y es incluso hasta más fácil de controlar con el mouse que utilizando el gizmo. También si dejas el clic pulsado, ves que tienes el Vertex Slide, que funciona exactamente igual, pero con vértices. Entonces puedes seleccionar un vértice y si presionas la G dos veces, 1, 2, ves que ahora ese vértice se va a mover en relación a la arista en la que le pidas que se mueva. Por ahora vamos a saltarnos el Shrink, Flatten y el Shear. Yo la verdad es que muy poco uso estos dos. Y luego vamos a ir a donde dice Rip Region. Y el Rip Region sirve para despegar vértices. Por ejemplo, si yo escojo este y presiono la V en el teclado, ves cómo puedo despegar este vértice. Y también lo puedo hacer con varios vértices al mismo tiempo o con aristas. En la parte de arriba de nuestro 3D Viewport vamos a ver el encabezado de Blender. Y vamos a ver que tenemos varios iconos en la parte de arriba. Vamos a empezar con estos de aquí. El primero es el gizmo. Y es este icono que dice Show Gizmo, que tiene como una especie de flecha. Los gizmos son estas flechas que te muestran la orientación de tus ejes y este círculo que está en la parte de arriba del lado derecho de tu pantalla, donde te muestra la orientación y qué ángulo tienes en tu 3D Viewport. Si seleccionas el Rotate, por ejemplo, ves que tienes estos círculos que te muestran también la orientación en la que puedes rotar. Igual manera pasa con el Scale. Si desactivas el Show Gizmo, puedes ver cómo desaparece el círculo del lado de tu pantalla y dejas de ver los gizmos. Y esto es bastante útil cuando vas a hacer tu render final y tienes, digamos, el marco de lo que va a ser tu render. Es cómodo desactivar esto y así ves tu marco o tu imagen lo más cercano posible a lo que va a ser tu producto final. Luego tienes el Show Overlays y el Show Overlays te muestra información acerca de tus objetos y de tu archivo en general. Por ejemplo, puedes activar aquí donde dice Statistics y aquí puedes ver las estadísticas de tu archivo. También tienes opciones como el Face Orientation, que ya la vas a ver más adelante cuando empieces a modelar, donde es posible que tengas una cara que esté al revés al resto de la malla y esto te puede generar problemas en tus modelos más adelante. También tienes opciones como el wireframe y aquí puedes ver los diferentes menús. Tienes para los vértices, objetos, geometría. Esto te va a ayudar a limpiar tu archivo, pero ya es un tema más completo por sí solo y a medida que vas viendo tutoriales y vas aprendiendo a modelar, vas aprendiendo trucos de el Viewport Overlays. Luego tienes el X-Ray, que es bastante útil. Por ejemplo, si entramos en el Edit Mode, vemos que yo puedo hacer esto y seleccionar estos tres vértices que están en la parte de abajo de nuestro cubo. Y si quiero seleccionar el de atrás, no puedo porque no lo puedo ver. Ahora, si presiono Alt Z para activar el X-Ray, puedo seleccionar los vértices que están en la parte de atrás de nuestra malla. Luego tenemos el wireframe, que te muestra a tus objetos como si fueran alambres y esto lo puedes combinar con el X-Ray. Por ejemplo, aquí puedes ver cómo están trabajando en conjunto.
Luego tienes el Solid Mode. El Solid Mode es como viene Blender por defecto cada vez que lo abres. Eh, Así es como se ve el Solid Mode, y esto es como lo vas a usar cuando estás trabajando o creando tus objetos antes de llegar a la etapa de los materiales. Y si le das clic a esta flecha que está en la parte de arriba, en la esquina, ves que tienes diferentes tipos de luz con los que puedes trabajar. Por ejemplo, aquí te dice estudio, y si le das clic a esta imagen que tienes aquí, ves como tienes diferentes tipos de luz que puedes cambiar a medida que vas trabajando. Si vas donde dice Madcap, aquí vas a ver también como tienes no solo distintos tipos de luz, pero también son como distintos tipos de previsualizaciones que te van a ayudar dependiendo de qué clase de superficie vas a crear. Por ejemplo, si quieres crear superficies metálicas, quizás esto te ayude un poco más para ver si tienes deformaciones un poco extrañas en tu malla que hagan que no se vea eh, correctamente. También tienes este que se llama Clay Brown, y es como es muy común, sobre todo con la gente que hace esculturas, porque es como te da un estilo más como arcilla marrón cuando estás haciendo tus esculturas. Em, y en adición a eso tienes otras herramientas acá, por ejemplo, que también te ayudan a visualizar tus objetos de manera diferente. Por ejemplo, tienes random, que si yo duplico estos elementos, puedes ver cómo ellos cambian de color, y esto te va a ayudar bastante cuando tengas cuando crees un objeto o una malla y tengas muchas partes en tu malla. Esto te va a ayudar a identificar cada una de manera más fácil. Luego tenemos el Material Preview, y este te muestra una previsualización de lo que va a ser tu material final. Aquí es donde vas a trabajar una vez que empieces a crear todos tus materiales. Por ejemplo, si vamos aquí en el panel de propiedades y le damos clic donde dice Material, aquí tenemos un material, y puedes ver que si yo le cambio el color, esto también te cambia en tiempo real el material de tu cubo, y puedes definir valores como qué tan metálico es. Puedes cambiar qué tan áspero o si es una superficie lisa. Y ya por último, una vez que crees todos tus materiales y todos tus objetos, vas a ir al Render Preview, y aquí es donde vas a ver una previsualización de lo que va a ser tu resultado final. Obviamente vas a tener que definir utilizando una cámara digital qué va a ser el marco de lo que vas a renderizar. En estos momentos no se nota del todo, pero por ejemplo, si yo añado un plano en la escena y le incremento el tamaño, allí ya puedes ver cómo las luces interactúan con tu objeto. Y si añades una luz extra, por ejemplo, em, aquí puedes ver cómo interactúa la luz en tu escena. Y ya en adición a eso, cuando estés en el render view, recuerda que Blender tiene dos motores. Tienes Eevee y Cycles para acabados un poco más reales. Pero ya eso es otro tema. Em, Así que pasemos a el siguiente topic. Ya por último, vamos a aprender cómo agregar y borrar objetos de nuestra escena. Para eso, solo tienes que seleccionar el objeto, presionando clic, presionas la X, y acá te aparece el menú para borrar. Solo le das a Delete. Y para añadir objetos en tu 3D Viewport, puedes ir en la parte de arriba donde está el encabezado, donde dice Add, para agregar, o puedes presionar Shift A y te va a aparecer el mismo menú. Y aquí puedes seleccionar qué tipo de objeto quieres añadir en Blender.
Donde dice Mesh, estas son las mallas, son lo que se conocen como los primitivos. Puedes añadir un plano o puedes añadir un cubo. Tienes un círculo, una UV sphere, una ecosphere, un cilindro, un cono y este que se le dice torus, yo lo conozco como dona. ¿Ok? Y ya por último tienes las curvas. Esto se va a usar bastante, sobre todo cuando estés creando cabello. Las más importantes son el texto también, que lo puedes utilizar cuando estás haciendo, em, cuando estés trabajando, por ejemplo, y haciendo decalps. Tienes las armaduras, que estos son como los esqueletos digitales que vas a utilizar para crear, para poder animar a tus personajes. Y luego tienes las imágenes, esto lo vas a usar como referencia o quizás en el fondo de algún render que estés utilizando. Y finalmente, pues están todas las luces que ustedes ya han visto una que otra en este video. Blender tiene 4 tipos de luces por defecto y eso concluye este tutorial. Bueno, escuadrón, y ya con esto los quiero dejar. Simplemente un ejercicio para que se vayan acostumbrando a cómo utilizar Blender. Y este ejercicio es súper sencillo. Es simplemente presionen la A para seleccionar todo, luego la X para borrar todo y van a presionar Shift A y van a añadir un cubo en su 3D Viewport y luego van a presionar Tab en su teclado para ir al modo de edición. Y ya dentro del modo de edición vamos a la parte de arriba, seleccionamos una cara y vamos a presionar E para extraer esa cara. Pueden presionar la Z una vez más si lo tienen bloqueado para moverlo libremente. Yo lo voy a dejar en el eje de la Z y vamos a extraer una cara. Luego vamos a presionar la E una vez más para extraer otra cara, pero ahora vamos a presionar la S para disminuir el tamaño. Luego vamos a seleccionar otra cara, la que ustedes quieran, presionar E para extraerla. Y ahora vamos a presionar Control R para hacer unos loop cuts. Y luego vamos a seleccionar dos caras de ese loop cut y vamos a presionar la I para hacer un inset. Y luego la E para extraer y extraemos hacia abajo. Y presionamos la S para disminuir el tamaño. Luego podemos seleccionar otra cara. Vamos a presionar la E una vez más para extraerla. Ahora vamos a presionar la I para hacer un inset. Y acá vamos a presionar Control R. Vamos a mover el botón del medio del mouse, hacer varios cortes. Y vamos a hacer lo mismo de este lado. Y ahora vamos a seleccionar estas cuatro caras. Vamos a presionar I para hacer un inset. Y acá vamos a presionar individual para hacerlo de manera individual. Y vamos a presionar la E para extraerlos. Vamos a seleccionar la cara de arriba. Vamos a ir al spin. Y vamos a cambiar a la Y. Vamos a mover esto solo un poco. Y luego empujamos el gizmo para que se levante un poco. Y ahora podemos agarrar esta cara. ¿Y qué podemos hacer aquí? Podemos hacerle un bevel. Vamos a presionar Control B. Y hacemos un bevel acá. Vamos a hacerlo también aquí abajo. Si presionamos esta cara, Control B, hacemos un bevel aquí. Y por último,
Vamos a seleccionar el Edge y vamos a hacer Control B acá y presionamos la C y así solo llega hasta acá y no se sobresale. Podemos seleccionar dos edges al mismo tiempo y presionamos Control B. Y aquí tenemos una figura abstracta, lo que sea que esto es, pero es simplemente un ejercicio para que se acostumbren, porque estas van a ser las herramientas que generalmente vas a usar en Blender cada vez que vayas a modelar. Y bueno, eso ha sido todo por ahora, Escuadrón. No olviden de darle like y suscribirse al canal. Pueden dejar cualquier comentario si les pareció bien, si hay algún tema en específico que quieran aprender y si yo los puedo ayudar. De seguro que los voy a estar ayudando. Y bueno, esto es la parte 1 de la interfase de Blender. Y nada, espero que les haya gustado y que tengan un buen día. Hasta la próxima. Bueno, Escuadrón, eso fue todo por ahora. Nos vemos en el siguiente video. No se olviden de darle like y suscribirse. Y si tienen dudas o algún tema en específico que quieran aprender, déjenmelo en los comentarios y los ayudaré en lo que pueda. Hasta la próxima.